Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Saludos en este día a todos nuestros hermanos de Mensaje de Amor para Salvación. Estamos muy contentos de participar en este seminario tan importante, en este tema también tan importante, que debemos estar orando, clamando, buscando el nombre de Dios siempre. Estamos en este seminario en toda la semana. Agradecemos mucho a nuestro Dios que nos permite tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Vamos a estar orando y vamos a quedar con nuestro predicador esta tarde, con nuestro hermano Alexander Monroy de Panamá, quien nos va a estar predicando bajo el tema Clamando al Dios Omnipotente. Ese es nuestro tema para hoy. Vamos a orar y quedamos con él. Te alabamos, Padre Celestial, te honramos y te glorificamos y te damos gracias porque podemos clamar a ti, oh Padre Santo, podemos buscar tu rostro, podemos bendecirte, Señor, podemos pedir tu gracia, tu perdón, podemos humillarnos delante de tu presencia y ante todo, Padre, podemos clamar, podemos dejar todas nuestras angustias de lado y poner, oh Dios bendito, ponerte a ti delante, ponerte a ti, oh Padre, a las espaldas todas las preocupaciones y tener mucha fe para buscarte y para honrarte. Queremos agradecerte por nuestro hermano Alex, pedirte que lo bendigas en esta predicación de esta tarde. Damos gracias por este seminario en el cual estamos participando, Padre, para predicar tu nombre, para glorificar tu nombre, para darte gloria y honor y para clamar como tú, Señor. Te honramos, te glorificamos, te damos gracias y te pedimos que nos bendigas, que sea de gran provecho para todos los oyentes, oh Padre, y los que nos ven también. En el nombre de Cristo agradecemos y pedimos. Amén. Hermano Alex, el Señor le bendiga. Bienvenido. Adelante con el tema para hoy. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga grandemente a nuestro hermano Alberto y a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, y aquellos que nos escuchan a través de estas plataformas. Un placer para mí siempre a poder predicar el Evangelio, poder utilizar, hermanos, el tiempo que nos ha regalado el Señor para seguir aprendiendo, para seguir escudriñando su palabra, porque es palabra de vida eterna la que nosotros encontramos en la Biblia. Así que, hermanos, tal cual como lo decía nuestro hermano, vamos a estar basándonos entonces en el tema para clamar al Dios omnipotente. Y antes de iniciar, déjenme contarle una historia. Hubo un solo sobreviviente de un naufragio y este hombre llegó a una pequeña isla. Y esa isla estaba deshabitada, no había nadie en esa isla. Y este hombre oraba fervientemente y le pedía a Dios que lo rescatara. Todos los días miraba al horizonte esperando que viniera la ayuda que él estaba solicitando, que él estaba pidiendo, pero esa ayuda no llegaba. Cansado, por supuesto, de no tener respuesta, comenzó a construir una pequeña cabaña para protegerse, por supuesto, de todo lo que le estaba pasando en ese momento, del calor, de la lluvia, a veces en las noches frías, y para tratar de salvar un poco de las cosas que tenía, hizo esta pequeña cabaña de la forma como mejor pudo, ya que no tenía los recursos suficientes para hacerlo, como pudo hizo su cabaña. Y un día se salió a buscar comida, a ver qué podía encontrar, pero cuando regresó, encontró su choza
envuelta en llamas. Imagínense, y una columna de humo que subía hasta el cielo. Y este hombre, después que logró apagar el incendio, empezó entonces, estaba confundido y empezó a renegar contra Dios. Y empezó a decir, y su ira se desató en contra de Dios, y empezó a decirle: ¿cómo pudiste hacerme esto? Gritaba llorando este hombre de impotencia por todo lo que está pasando, por lo que le había pasado al barco, por lo que en su ira no había nada para comer, y la pequeña choza que había hecho la habían consumido las llamas. Este hombre, en su desespero, llorando, implorando al Señor, gritaba y le reclamaba a Dios que por qué hacía esto con él. Y abrumado este hombre, desconsolado, se quedó dormido en la arena, de rabia, lleno de odio. Y de pronto este hombre escuchó el sonido de la sirena de un barco que venía a rescatarlo, que venía a buscarlo allí donde él se encontraba. Y se despertó. Y cuando él subió a la cubierta del barco, él preguntó: ¿y cómo sabían que yo estaba aquí? Y aquellos marineros, aquellas personas que estaban en el barco, un poco extrañados, le contestaron: bueno, porque vimos las señales de humo que nos hiciste. Las señales de humo de la choza, hermanos, fueron la señal para que el barco llegara a donde estaba aquel hombre. Para clamar a Dios es el tema que nos corresponde en esta tarde. Y nosotros preguntamos, hermanos, ¿para qué clamamos a Dios? La respuesta es para que nos ayude. Y si volvemos a preguntar, pero ¿qué esperamos que Dios haga por nosotros? ¿Qué es lo que queremos que realmente Dios haga? ¿Nos impida pasar por sufrimientos? ¿Que aleje a nuestros enemigos? ¿Que nos libre de la muerte? ¿Que no nos haga pasar por ninguna circunstancia de esas? Por lo general, hermanos, todos los clamores que hacemos a Dios es precisamente para que nos impida de una u otra manera no experimentar el sufrimiento, para que de una u otra manera nosotros podamos ser librados del dolor, librados de la angustia en la cual estamos expuestos a pasar en esta vida. Y lo interesante de todo esto, hermanos y amigos que nos escuchan, es que Dios precisamente utiliza esos momentos que tanto queremos evitar para hacernos crecer espiritualmente. Utiliza esos momentos que no queremos en nuestras vidas. Dios los utiliza para fortalecernos. Nosotros no queremos pasar por sufrimiento, nosotros no queremos pasar por escaseces, nosotros no queremos pasar por momentos difíciles, pero precisamente esos momentos son los que Dios utiliza para aumentar nuestra fe hacia Él, hermanos, para que aprendamos a confiar más en Él, porque sin duda alguna, hermanos, jamás vamos a saber el tamaño de nuestra fe hasta que nuestra fe sea probada. Jamás lo vamos a saber, jamás vamos a saber exactamente cuánto confiamos nosotros en el Señor hasta que nosotros pasamos por momentos difíciles. Es allí, hermanos, donde nosotros nos daremos cuenta realmente que tanto confiamos nosotros en nuestro Padre Celestial. Y ahora le pregunto, ¿quiere usted conocer el tamaño de su fe? ¿Quiere saber si de verdad usted confía o no confía en el Señor? Pues todos los cristianos seremos probados para demostrar nuestra fe en el Señor, así como lo fueron probados los israelitas, hermanos. Una y otra vez los israelitas fueron probados por el Señor para aumentar su fe. Nos dice el libro de Deuteronomio, si va conmigo por favor y se ubica en la Biblia, en Deuteronomio el capítulo 8, versos 15 y 16, observe lo que Dios dice, hermanos, en cuanto a este asunto. Deuteronomio 8, 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,
lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Hermanos, los israelitas clamaban a Dios para ser librados de los egipcios, para ser librados del dolor, para ser librados de la angustia. Y efectivamente ellos fueron liberados, ellos fueron librados de estos egipcios que tanto los habían humillado y que tanto los habían abrumado. Pero antes de ser ayudados, definitivamente tenían que poner su fe en el Señor completamente, hermanos. Y eso es lo que nos muestra el texto en el cual vamos a estar basándonos, pero vamos a leer un poco más antes, en Éxodo capítulo 13, capítulo 14, verso de 13 al 22. Vamos a tomar esta porción porque vamos a estar analizando allí, hermanos, cómo Dios probó su fe en ese momento tan importante de sus vidas. Éxodo 14, verso del 13 al 22. Ellos clamaban a Dios, ellos pedían a Dios, pero mira lo que hizo Dios. Vamos a leer, hermanos, por favor, esta escritura. Acompáñenme, por favor. Éxodo 14, del 13 al 22. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, Israel viene huyendo de los egipcios. Ellos han salido la noche anterior, salieron sin problemas, pero en breves minutos, en breve tiempo, Faraón reaccionó y dijo: vamos a atacarlos. Entonces ellos, los egipcios, empezaron a atacar a los israelitas. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando ellos son atacados, se encuentran con el Mar Rojo. ¿Para dónde iban a tomar, hermanos? ¿Para dónde se iban a ir? Ya no había más lugares, no había oportunidad, porque el lugar donde se encontraban básicamente era rocoso y montañoso. No podían transitar con todo el montón de gente que llevaban en ese momento. Así que venían los egipcios detrás de ellos, y lo que ellos tienen es el mar. Un serio problema para superarlo, hermanos.
no tienen escapatoria. Y es por eso que están implorando y clamando a Dios, pero yo estoy seguro que muchos de ellos estaban diciendo, Señor, ¿por qué nos trajiste hasta aquí, hasta este momento? ¿Por qué nos trajiste hasta la orilla del Mar Rojo para matarnos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no nos dejaste mejor en Egipto? Porque eso era lo que ellos iban diciendo y diciendo cada vez y cada vez. Ellos clamaban, sí, pero también ese clamor, hermanos y amigos, era un clamor de descontento. Era un clamor prácticamente de queja. Era un clamor también en el cual básicamente, hermanos, parecía que no confiaban mucho en Dios, pero clamaban a Dios. Y Dios tiene que mostrarle a ellos que ellos tienen que aprender a confiar en Él aún en esos momentos difíciles. Y por eso me llama mucho la atención la respuesta que Dios le dio a Moisés. Moisés estaba animando al pueblo y Moisés le decía, tranquilícese, no se preocupen, Dios peleará por ustedes, vamos a vencer. Pero Dios le dice, ¿y por qué clamas a mí? Dices que continúen. Imagínense eso, hermano, piense por un momento. Que continúen a donde el mar está allí. Es extraño lo que Dios les dice. No se queden parados, ya saben lo que tienen que hacer, es lo que le dice Dios a Moisés. Así que Dios mandó a Moisés que extendiera la mano sobre el mar y dice que un fuerte viento oriental sopló durante toda la noche y dividió el mar en dos. Eso es muy interesante, hermano, muy importante, porque normalmente nosotros hemos aprendido y hemos visto en películas y inclusive en dibujos animados que inmediatamente cuando Moisés tocó el mar, automáticamente se abrió en dos. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que Moisés extendió la vara y un viento que transitó toda la noche con gran fortaleza congeló las aguas para abrirla en dos. Así que toda esa noche estuvo ese viento, hermanos, abriendo el camino y por eso hubo tierra seca. Es interesante eso. Y es interesante porque piense por un momento, ¿cómo estaban esos israelitas toda esa noche? Sabemos que había una columna allá atrás que los protegía, ¿verdad? Había una columna que solamente era oscuridad para los egipcios, pero era claridad para los israelitas. Pero ahora imagínense ese momento de israelita. Vienen los egipcios, ellos van a pasar por alrededor de ese torbellino, nos van a llegar aquí a donde estamos y Dios no nos ha librado todavía. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo escaparemos de este momento? ¿Qué vamos a hacer para ser librados? Imagínense, eso es todo lo que están pensando los israelitas toda esa noche, porque toda esa noche estuvo el viento oriental abriendo el camino. Pero era necesario que pasaran por ese momento, por esos instantes, para que ellos aprendieran, hermanos, que también el clamor de Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, una de las cosas por las cuales tenemos que pedirle es para que nos ayude a estar tranquilos en momentos difíciles. Una de las cosas por las cuales nosotros pedimos a Dios, hermanos, y lo que nosotros vemos ampliamente en las Escrituras, no siempre pedimos y no siempre tenemos que pedir para ser librados de cosas que nos pasan, sino para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para nosotros aprender a afrontar las dificultades de la vida, así como le estaba pasando a los israelitas en este momento. Ellos veían el problema allí y tenían que aprender de ese problema, de esa circunstancia adversa en la cual se encontraban, que era el Mar Rojo. Y mientras Dios abría paso entre ellos, allí en ese mar, ellos tenían que aprender a confiar en el Señor. Ellos tenían que decir, ¿qué me quiere enseñar el Señor con esto? Que espere en momentos difíciles, que aprenda a soportar, que aprenda a sobrellevar las cosas, que busque las cosas buenas en medio de cosas malas que nos pasan. Y eso es precisamente, hermanos, básicamente de lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Que nosotros clamamos, sí,
pero necesitamos saber por qué clamar a Dios. Porque si vamos a estar esperando que Dios va siempre a quitar todas las cosas malas de nuestra vida por clamarle a Él, vamos a estar desilusionados. Porque muchas de esas cosas, hermanos, malas que nosotros vemos como malas, realmente nos ayudan, realmente sirven para nuestro beneficio. Y ese es el punto. Observe, por ejemplo, en nuestros días, en nuestros momentos. Nosotros hemos hecho muchos, no solamente aquí en este grupo, muchos grupos que se han reunido para hacer clamores y pedirle a Dios que nos libre del COVID-19 y que ayude a nuestros hermanos, los huracanes y todas las cosas. Pero usted se ha puesto a pensar qué cosas positivas nos ha dejado estas tragedias. ¿Qué cosas positivas ha traído estas cosas malas al pueblo de Dios? ¿Qué cosas buenas podemos rescatar de estas cosas malas? Eso es realmente lo que nosotros necesitamos ver, porque básicamente, hermanos, eso es lo que nos enseña el libro de Santiago. Por ejemplo, si nos ubicamos en Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4, lo voy a leer en la versión de lenguaje sencillo, porque es un poco más claro allí en esa versión. Voy a leerlo allí. Santiago 1, versos 2 al 4, dice así: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Básicamente eso es lo que nos enseña Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 4, que las pruebas, que los momentos difíciles nos ayudan, hermanos, para estar completos en Cristo, para tener paciencia, para aprender a esperar. Clamamos al Señor para que nos dé sabiduría, hermanos, en medio de las pruebas. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que clamar al Dios omnipotente, para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé inteligencia y poder sacar cosas buenas de las cosas malas que nos suceden. Y las pruebas, hermanos, son buenas y necesarias según lo que dice Santiago, porque nos hacen crecer, nos hacen ser más inteligentes espiritualmente. ¿Cómo podemos aprovechar las crisis? ¿Cómo sacar cosas buenas de las cosas malas que nos suceden? ¿Por dónde debemos empezar, hermanos, para no alterarme, sino sonreír en medio de las circunstancias adversas? Rogarle e implorarle a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese entendimiento. Que en medio de las dificultades y en medio de los problemas, como se encontraban los israelitas, no nos desesperemos, sino que aprendamos más a confiar en el Señor, especialmente en esos momentos, porque solamente cuando pasemos por esos momentos es que nosotros vamos a conocer el tamaño de nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra dedicación en el Señor va a ser puesta a prueba. Y la sabiduría, hermanos, es básicamente la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. La sabiduría nos va a mostrar el por qué tengo que soportar o padecer con alegría sin alterarme. Y es fácil, por supuesto, alterarse y desesperarse en momentos difíciles. Claro que sí, no es fácil afrontarlos. Pero, hermanos, debemos entender todos que por alguna razón es necesario momentos como estos. Es necesario momentos difíciles como estos. Por ejemplo, voy a mostrarles algunos ejemplos en los cuales esta pandemia ha ayudado realmente en muchas cosas, inclusive a hermanos y a muchas personas. Una de ellas, hermanos, básicamente es que, por ejemplo, a algunos hermanos, antes de la pandemia, ellos pensaban que transmitir los cultos por redes sociales o utilizar estas plataformas para predicar el evangelio, eso era pecado, que eso no estaba bien delante de Dios, que lo correcto es estar en el local de reunión y no hacerle caso al gobierno, porque si le hacemos caso al gobierno, eso demostraría que no tenemos fe. Pero observe, ahora
muchos de esos hermanos están de acuerdo con que se transmitan los cultos por las diferentes plataformas virtuales que existen. Y así todos los hermanos pueden participar, no importa la distancia. Mire, para la muestra un botón, aquí vemos hermanos de diferentes partes del mundo conectados y llevando el mensaje a muchas más personas en otra parte del mundo. Esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por esta pandemia. Yo no conocería a muchos de los hermanos que he conocido gracias a estas plataformas si esto no se hubiese dado, hermanos. Entonces se da cuenta muchas cosas positivas. Se ha multiplicado la ayuda a otros hermanos en diferentes lugares gracias a estas plataformas, gracias a estos encuentros, gracias a estos momentos difíciles, los cuales nos ha llevado a reunirnos a través de estas plataformas. Muchos hermanos no conocían, no sabían utilizar, les hablaban de Facebook, nunca habían escuchado de Facebook, no solamente conocían del celular, contestar y apagar, nada más, no sabían nada. Pero gracias a esta pandemia, hermanos, ellos han aprendido y han aprovechado también todo el alimento espiritual que se ha estado predicando a través de estas redes. Pero mire, al principio no era así. Al principio habían hermanos opuestos, hermanos que estaban diciendo rotundo no a las transmisiones por las diferentes redes sociales. El problema, hermanos, es que muchos de estos hermanos que estaban en contra de hacerlo, ahora están de acuerdo a que se hagan las transmisiones virtuales de los cultos y los devocionales. Mire, por ejemplo, en muchos países, aunque han dado la orden de abrir los locales, sin embargo, el gobierno sigue exigiendo muchos requisitos, demasiados requisitos para poder abrirlos. Si uno no toma en cuenta eso, pueden cerrar el local, puede venir una multa grande. ¿Y de qué nos sirve un local cerrado y con multa? No nos sirve de nada, hermanos. Entonces necesitamos ser sabios en eso, necesitamos aprender a sobrellevar las cosas y a trabajar juntamente con el gobierno. Porque, hermanos, déjenme decirle que no hay nada de malo en hacer las transmisiones tal cual como se están haciendo. No es para nada un pecado hacerlo, porque en primer lugar es unánime. Lo estamos haciendo de acuerdo. Muchos hermanos, los hermanos de las iglesias locales están de acuerdo en que se lleven a cabo. Hay unanimidad en esas decisiones. Cada uno participa en tiempo real en su congregación, aunque sea a través de estas plataformas. Entonces, si se sigue haciendo, si nos seguimos congregando, si lo seguimos haciendo de la misma manera, hermanos, solamente que en diferentes lugares, por las circunstancias y por la situación. Por supuesto que llegará el momento en que nuevamente ya, de pronto cuando ya llegue la vacuna, ya no haya tantas restricciones, ya podemos volver a los locales, pero yo estoy seguro que se puede seguir con estas predicaciones a través de estas plataformas porque ayudan a muchas personas, a muchos hermanos en muchas partes. Había el esposo de una hermana, él no se congregaba, no. Muy pocas veces nosotros lo invitábamos a que él viniera al local de la iglesia para que se reuniera. Pero en medio de esta pandemia fue obligado a estar en su hogar y escuchando estas predicaciones, escuchando estos mensajes, el hermano se bautizó. El esposo de la hermana se bautizó. Mire, nunca había querido ir así entregadamente al local de reunión. A través de estos mensajes, hermanos, él pudo llegar a la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, todas estas cosas, hermanos, necesitamos ver lo positivo de esto. Necesitamos ver las cosas buenas que suceden en estos momentos. Y mire, al principio esto era algo realmente que no era permitido, pero gracias a esos momentos difíciles hemos podido sobrellevar, hemos podido salir, hermanos, en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas, y hemos aprovechado al máximo circunstancias como esta. Hermanos, esto es un buen momento para que de pronto, hermanos, muchos hermanos mediten sobre en qué bases se fundamentan sus creencias. Porque esos hermanos que pensaban que era pecado, pero ahora se dan cuenta que no, cuántas cosas más no pensarán en sus mentes que es pecado cuando en realidad no lo es. Entonces, son cosas que tienen que pensar y tienen que analizar y decir, no, tengo que yo
¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo yo que actuar? ¿Está bien algunas cosas que se puede y no se puede hacer? Hay muchos hermanos que no están de acuerdo que se comparta alimentos en el local de reunión porque piensan que es un lugar en el cual no se puede hacer nada de eso, pero hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Es correcto pensar eso? ¿Es correcto pensar que es un lugar donde no se puede comer alimentos? Realmente, hermanos, necesitamos analizar y pensar muy bien sobre qué bases están fundamentadas muchas de las creencias, especialmente como estas en las cuales yo les estoy diciendo que muchos hermanos estaban en conflicto con este asunto de no hacer predicaciones a través de medios virtuales. Entonces, el momento difícil fue aprovechado para enseñarnos que estas cosas son bastante importantes para aprovechar y llegar a muchas más personas. Entonces, clamamos a Dios, hermanos, ¿para qué? Para que nos dé sabiduría, entendimiento en medio de los problemas. Hay otro problema, hermanos, y también que se ha visto bastante marcado, que hay hermanos que pasan muy poco tiempo con sus hijos y dicen que por sus trabajos no tienen tiempo para ellos. Pero el libro de Proverbios nos señala lo siguiente, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una responsabilidad nuestra, hermanos, que no podemos dejar en manos de terceros la crianza de nuestros hijos. Y ahora en la cuarentena, sus padres estaban todo el tiempo con sus hijos, ya los padres se sentían agobiados con sus propios hijos, imagínense. Porque como no pasaban tiempo suficiente con ellos, no entendían a sus hijos, no conocen su forma de comunicarse. A todos los padres, todos nosotros sabemos que nuestros hijos, ellos, por ejemplo, ya cuando ellos saben que nosotros sabemos lo que ellos están pidiendo, no hablan, simplemente lo señalan o hacen algún sonido y ya uno sabe lo que ellos quieren. Pero un padre que no pasa tiempo con sus hijos no sabe estas cosas. Y por eso, como no pasa tiempo suficiente con él, entonces su hijo lo estresa muchísimo, porque no lo entiende, no le ha prestado atención adecuada que ese niño requiere. Y entonces por eso es que los hijos hacen rabietas y se portan de una forma grosera y no le hacen caso a su padre, porque sencillamente sus padres no les entienden. Y esto debe hacer reflexionar mucho a los padres y saber que por muy ocupados que estén, por muy cansados que estén, por muchos compromisos que tengan, de igual manera son sus hijos. Y ellos necesitan de sus padres. Ellos necesitan disciplina. Ellos necesitan que se les preste atención. Nosotros los padres debemos entender que nuestros hijos no necesitan todos los juguetes del mundo, porque eso es lo que hace el padre. Cómprale juguete y cómprale juguete y cómprale juguete, pero ellos nunca están con sus hijos. Ellos quieren que el juguete los reemplace en todas las cosas. Y por eso es que al final, cuando crecen, ya no hay dominio sobre ellos. Entonces, ese es el problema, hermano. Entonces, algo positivo en medio de tantos problemas como estos, los padres han pasado más tiempo con sus hijos. Los padres han estado más cercanos a sus hijos. Los han entendido mejor, los han apreciado, digámoslo de esta manera, han tenido la oportunidad de apreciarlos como nunca antes lo habían hecho. Y eso es algo muy importante. Entonces, se da cuenta, hermano, nosotros clamamos, Señor, quita esta pandemia, quita estas cosas, pero mire todas las cosas positivas que esto ha traído. Y precisamente de esa es la forma como Dios actúa. Dios utiliza estas cosas, hermanos, que a decir verdad, no son gustosas, no son buenas, no nos parecen bien, pero Dios las utiliza, hermanos, para hacernos crecer. Las utiliza para hacernos definitivamente a confiar más en Él, saber que todo lo que sucede y todo lo que pasa puede traer cosas buenas y positivas. Porque nosotros estamos confiando en una vida eterna, no estamos confiando en cosas mucho aquí en la tierra, estamos pensando en una vida por venir. Y eso es algo que necesitamos cultivar. Otra gran verdad, hermanos, que se ha demostrado en medio de esta crisis es que los esposos no se tienen paciencia. No saben conversar los esposos.
No saben tratar sus problemas con diálogos. Todo el tiempo los esposos están acostumbrados a pelearse, salir enojados de sus casas, tranquilizarse por allá con sus amigos y fuera de sus casas. Y después que se tranquilizan, entonces vuelven a casa, ahora sí a solucionar sus problemas. Grave error, hermanos. Porque para muchos esposos y esposas, el hogar es un lugar de conflictos y no un lugar donde van a descansar. Entonces, ese es un grave problema. Ellos, los esposos y las esposas salen de sus casas a descansar de sus esposos y de sus hijos. Y ahora que les ha tocado estar en casas por las cuarentenas que han puesto, por todos estos tiempos, no saben qué hacer. Están al borde de desespero, quieren salir corriendo porque se acostumbraron a estar felices fuera de sus casas y no en sus casas. Pero este es un gran momento de aprender, hermanos y amigos, que nuestras casas es el lugar donde voy a buscar refugio. Nuestras casas es el lugar de paz, es un lugar de amor. Eso es algo que necesitamos aprender en estos momentos. Es momento de convencernos de que los esposos y nuestras esposas son nuestros confidentes, son el apoyo que necesitamos para soportar los problemas y las dificultades de la vida. Ellos no son nuestros enemigos, ellos son nuestra ayuda idónea. Muchos hermanos de la iglesia no son ajenos a esa realidad y es algo que debe servir para adquirir esa experiencia, para pedir esa sabiduría. Muchos esposos están clamando: Señor, no entiendo a mi esposa, Señor, ayúdame, Señor, mi matrimonio está por destruirse. Pero ¿qué es lo que ha faltado? Comunicación, y comunicación sincera. Ha faltado ese tiempo juntos, ha faltado ese diálogo sincero entre el uno y el otro. Decirle a ella las cosas que no le gustan de una forma calmada y de una forma sincera, como también ella decírselo a él. Porque hay veces que los esposos hacen cosas que a las esposas les molesta, pero las esposas no dicen nada. Los esposos también se quedan callados, no dicen nada. Y solamente van echando a un saco todos esos problemas, todas esas dificultades. Cuando viene un momento, explota todo lo que pasó. Entonces, momentos como estos, momentos difíciles, en vez de clamar al Señor que qué va a pasar con su matrimonio, piense, analice. Observe qué es lo que quiere el Señor en sus momentos. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Otros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, necesitamos ser sabios en nuestros matrimonios. Nuestras esposas realmente necesitan mucha atención, necesitan ser escuchadas, necesitan ser a comunicación, hermanos. Y nosotros necesitamos esforzarnos por hacer eso, para que nosotros también lo necesitamos. Nosotros los esposos también necesitamos ser escuchados, ser entendidos, ser comprendidos. Y eso es algo que no hay en las parejas. Recordar esos momentos, sentarse juntos, un tiempo juntos. Recordar esos momentos, esos tiempos cuando se conocieron, esas cosas que les atrajeron el uno al otro. O sea, esas son cosas maravillosas que si se hacen en pareja, en matrimonio, realmente pueden traer muchas cosas positivas. Pueden reavivar nuevamente la llama que se ha apagado un poco, pero ayuda. Y hermanos, especialmente en momentos como estos, momentos difíciles que nos trajo la pandemia, podemos aprender cosas como esta que de otra manera no las hubiésemos podido aprender. Hay otra parte importante en la cual nos ha ayudado estos momentos y tiempos difíciles, es que había unos hermanos que no se reunían por el trabajo, por culpa del trabajo, porque según ellos no tenían tiempo de ir a la iglesia porque estaban trabajando. Y el que no trabaja, que no coma, decían ellos. Hermano, pero es un buen momento para que se den cuenta de que el trabajo no es lo más importante, sino el Señor. Hermano, yo estoy seguro que definitivamente hoy en día, cuando hemos estado encerrados, se nos han venido muchas buenas ideas para realizar en las iglesias.
desearíamos estar reunidos en el local, compartiendo y disfrutando con toda la hermandad. Pero eso lo sentimos ahora que estamos encerrados. Pregunto, ¿por qué no sentíamos eso antes? Ese mismo anhelo que sentimos ahora con la iglesia, de estar siempre reuniéndonos y hacer actividades, ¿por qué eso no estaba antes, hermanos? Si Dios nos pide que nosotros siempre estemos listos, nuestros corazones listos, siempre dispuestos a congregarnos, siempre dispuestos a reunirnos, a participar en la comunión con nuestros hermanos, a desear estar en esos lugares. Pero realmente muchos hermanos, por sus trabajos, han cambiado su estilo de vida y su estilo realmente de estar con el Señor. Recuerden, hermanos, que lo más importante es estar con el Señor. Dijo Jesús: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No le demos al César lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro primer amor es para Dios. Pero muchas personas se los han dado a sus trabajos, a sus empleos. Así que muchos hermanos que amaban más sus trabajos que a Dios, ya no están trabajando. Y nosotros sabemos que en todos los países han habido recortes de personal, han cerrado empresas. Hay hermanos que se han ido a sus casas sin pagarles. Se dan cuenta, hermanos, el trabajo es pasajero. Pero el dueño del trabajo, del dinero, aquel que nos sustenta, aquel que nos da todo lo necesario, Él es eterno. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dejado dormir sin comida en todo este tiempo de pandemia? En todos estos momentos, siempre la mano de Dios ha estado presente con sus hijos. Siempre la mano de Dios ha estado presente para darle que comer a sus hijos. Ha llegado de todas las partes, de todas las formas, ha llegado la ayuda a donde se necesita. Por eso necesitamos pensar y reaccionar. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, para clamar al Dios omnipotente necesitamos saber qué clamarle, qué pedirle. Queremos que nos quite las cosas malas. Queremos que no nos deje pasar por problemas. Queremos que no nos deje pasar por dificultades. Pero hermano, esas cosas malas, esas cosas difíciles resultan en nuestro beneficio. Esas cosas que nosotros tal vez no queremos pasar y no queremos que nos sucedan, son las que nos hacen crecer espiritualmente. Son las que nos hacen reaccionar para estar fieles en el Señor. Por eso, una de las cosas que necesitamos pedirle al Señor es sabiduría. Cuando usted esté pasando un momento difícil, un tiempo difícil en su hogar, usted tiene que pensar: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Quieres enseñarme algo? Enséñame. Dime qué es lo que yo quiero, lo que tú quieres que yo aprenda. ¿Quieres que sea más paciente? ¿Quieres que sea más comprensivo? ¿Quieres que sea más entregado a tus cosas? ¿Qué quieres, Señor? Ayúdame a entender. Eso es, hermanos. Clamemos al Dios Todopoderoso para que la ayuda también venga de esa manera. Por supuesto que Dios nos va a ayudar en momentos difíciles y en momentos en los cuales lo necesitamos. Pero también, hermano, una de las cosas fundamentales y principales es que nos ayude a ser fuertes en medio de tiempos difíciles. Que nos ayude a ser fuertes cuando parece que no hay salida, así como se encontraban aquellos israelitas que miraban para todos lados y lo único que veían era el mar rojo. Pero en medio de ese problema, Dios abrió el campo para que ellos pudieran cruzar. Y pasaron al otro lado y entonces aprendieron un poco más de la esperanza en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la sabiduría, hermanos. Cuando vienen dificultades, y usted se desespera y no sabe qué hacer y lo que hace es lamentarse, entonces a usted le hace falta la sabiduría de la que habla Santiago. Santiago dice: y el que esté falto de sabiduría, en Santiago 1:5, pídala a Dios. Pero esa sabiduría es de acuerdo al contexto
sabiduría para aprender cosas buenas de las cosas malas que nos suceden. Buscar una bendición en un problema, en un momento difícil, en una prueba que estemos pasando. Si estamos falta de esa sabiduría es la que tenemos que pedirle a Dios abundantemente, y Él nos la va a dar y sin reproche, dice la Escritura. Esa sabiduría es la que nos ayuda a tener sumo gozo en las pruebas, porque esas pruebas bien manejadas, bien soportadas y bien entendidas, hermanos y amigos, nos dará la paciencia para soportar cualquier dificultad que se nos presente en esta vida. Por eso le pregunto, ¿le falta sabiduría para saber aprovechar y ver qué cosas pueden mejorar en su vida? Para saber qué cosas puede corregir y así ser más fuerte y obtener la paciencia, la cual le dará la corona de vida eterna. Entonces, pídasela a Dios. Y mientras lo hace, mientras usted espera, no reniegue, no se enoje con facilidad, no se desanime, sino más bien medite, analice, piense y busque lo bueno en medio de lo malo. Hermanos y amigos, muchas gracias por su atención. Espero que este mensaje sea de gran ayuda, de gran provecho para sus vidas y para la vida de todos aquellos que nos están escuchando. Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermanito Alex. Dios te bendiga. A ti también. Dios te guarde. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, agradecemos mucho, Señor, la bendición de poder clamar a ti. Y agradecemos, Padre, que en medio de las tempestades, en medio del mar rojo, tú proveíste, Señor, el viento para mostrar o para abrir el camino a los israelitas. Ayúdanos, Padre, a entender que en medio de las tormentas de esta vida, nosotros también tenemos de ti, Padre, un camino, una brecha, un viento, Padre, que tú has levantado para por ahí guiarnos, oh Dios. Te rogamos que nos ayudes a entender, porque de seguro que eso es lo que nos hace falta, Padre. Entender en realidad las cosas, entender tus propósitos, Dios, entender las cosas que tú nos estás diciendo, entender lo que quieres que aprendamos. Te damos gracias, Padre Santo, por poder clamar a ti, Señor. Ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a no cansarnos de esperar en ti. Ayúdanos más bien a abandonarnos en tus manos y a dejarnos llevar por ti, guiar también por tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Padre Santo, por este tema y por este seminario que estamos haciendo, Señor, en donde el propósito es, oh Dios, dejar de preocuparnos tanto y orar más y clamar más, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Dios, a ser así, a confiar en ti, oh Padre. En el nombre de Cristo, agradecemos y pedimos las cosas, Señor. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos aquí en Mensaje de Amor para Salvación que nos están acompañando también. Gracias a nuestro hermano Alex que nos ha acompañado también en la predicación. Ya continuamos en otro segmento, en otra hora con otro hermano. El Señor les guarde, mis queridos hermanos. Gracias.